Presentamos entonces aquí a Isidro Rodríguez, violinista, y a Alejandro Varelo, compositor. Esta es una pequeña conversación artesanal en torno a la obra que se va a estrenar en la Orquesta de Cámara de Chile. Estamos en octubre del 2024, la obra se llama Ricorda, y entonces comencemos. ¿Cómo se gesta esta idea? ¿Cómo nace? ¿Hay un acuerdo entre ustedes? ¿Cómo parte todo? Bueno, parte de una relación de larga data con Alejandro, ya en tiempos de la cantata de los derechos humanos, tuvimos un primer vínculo, o sea, estamos hablando del año 78. Y bueno, se fueron dando las cosas y estrechamos vínculos y apareció la pieza para violín solo, Solitario 4. Que fue escrita para ti. Que fue escrita para mí y que la estrenamos, la tocamos varias veces, se grabó también en el disco de Alejandro. En el disco tuyo también. Claro. Bueno, y fueron pasando cosas y en un momento Alejandro hizo el concierto para violín Corda, que lo estrenó David Núñez con la Orquesta Sinfónica, un Solitario 4 amplificado. Claro, como siguiendo la tendencia de Berio, que hacía de las secuencias de instrumentos solo y después hacía una versión con orquesta, claro, como concierto. Bueno, y así fuimos como trabajando, involucrándome en muchas obras tuyas, el Dopí, el trío, no me acuerdo cómo. Claro. El trío. Y no irte. Ese. Sí. Bueno, y llegó el momento, el 2019, en que se dio la posibilidad de hacer encargo de obras, y a mí se me ocurrió hablar con Alejandro para que hiciera un concierto para violín, una obra para violín y orquesta. Ese fue el gatillazo, digamos. Y el problema es que yo dije que sí. Bueno, y ya estamos a 2024, entonces ha pasado mucho tiempo porque entre medio estuvo la pandemia, nosotros estuvimos sin director titular, sin una programación de largo plazo, entonces se dio que se pudiese estrenar este año. Estreno mundial. Absoluto, sí. Qué lindo. Bueno, yo quería saber cuánto del violinista hay en esta obra. ¿Se hace el trabajo de manera conjunta? ¿O es un compositor y el violinista solamente va agregando ciertas cosas? ¿Cómo se hace cuando es una obra así para violín y orquesta? Bueno, no hay una sola forma, ¿no es cierto? Pero en este caso estuvo la pandemia entre medio que nos aisló. Así que Alejandro trabajó solito a la sombra de un naranjo y nos encontramos con la partitura el año pasado recién, claro, con la partitura general. Así que un poco antes, cuando terminé el concierto me mandaste la cadencia o algo así. Claro, debe haber sido en 2019, 2020. 2020, sí. En plena pandemia yo lo único que hice fue mandarte la cadencia. La cadencia, sí. Porque ya estaba lista. Claro. A ver, respecto a eso es interesante la pregunta porque ese trabajo sí lo hicimos cuando yo escribí el Solitario 4. Ya. Claro. Algo más como estaba conjunto. dedicado a él y bueno, yo no soy violinista, entonces no voy a poner cosas imposibles, difíciles. Me tienen crucificado porque yo soy difícil. Pero el problema es que la dificultad no nace de hacerle problema al músico, sino que las dificultades surgen de la necesidad de la música, de la composición. Porque yo compongo de una manera que es raro verlo en otras personas, ¿ya? Porque no escribo ni con series, ni con esto, ni con una técnica. Cada obra nace de una idea original y esa idea se manifiesta casi por naturaleza propia en toda la obra. Entonces, claro, se va generando una serie de situaciones complejas, de técnica, pero que
ya con la experiencia del Solitario 4, yo este concierto lo escribí directamente sin consultarle. Claro, porque ya había Y una le previa. mandé la cadencia solamente diciendo, bueno, si es que hay cosas que son complicadas, estamos en tiempo de cambiarla. Yo siempre estoy dispuesto a ese tipo de cosas. Así que en realidad, esta vez, sí, fue así como compositor muerto. O sea, llegó la partitura. Yo ayer justo le preguntaba sobre algunas cosas porque tenemos unas partes, Sí. como por ejemplo Fusa, Sí. con unos saltos tremendos, entonces yo decía, Intervalos claro, muy grandes. podría haber puesto ta, en vez de ta, ta. Entonces, eso significa algo también, ¿o no? ¿Quiere representar algo? ¿Esa dificultad quiere representar algo o no? No, ya, vamos a partir de vuelta foja cero. Ya, La música no representa nada. ya. ¿En este caso o en todos los casos? Para mí, en todos los casos. Lo demás es chiva peluda que le pone literatura detrás y listo. Tiene que ver con la historia, sí, porque estaba muy relacionado con la palabra. Pero después, cuando empiezan las sinfonías para adelante, los cuartetos, las sonatas, etcétera, ya, chao, lo demás es verso, como decían ahora. Incluso en los compositores. Después se vino la música descriptiva, ¿no es cierto?, los poemas sinfónicos, etcétera, que buscan como de alguna manera. Y claro, si tú lees el poema y escuchas la música, es como ver la película. Está bien, lo relaciona. Pero si alguien no lee el poema y escucha la música, de Noche Transfigurada de Schubert, por ejemplo, pero es que ni sospecha, no se puede ni acercar de 40 galaxias a lo que supuestamente representa esa obra. Entonces, aquí no hay ni una representación, menos en el caso mío, que en el caso, incluso yo evito que aunque siempre uso juegos de letras y de palabras para los títulos, para que la gente no se pase prejuicios, películas, cosas así. Y claro, que coincide a veces con que ricorda significa recuerda en italiano, pero en realidad se llama corda porque tiene que ver con la cuerda del violín, y ricorda porque es el segundo concepto para violín. Entonces, y ahora descubrimos que quizás en el subconsciente el ri significa también Rodríguez Isidro. Porque está dedicado. Puede ser, son anécdotas, pero efectivamente no. El problema técnico que se puede ir suscitando y se hace difícil es por las necesidades de la composición. Ciertas cosas que tienen que ver con desarrollar cierta energía, no solamente cierta energía en el moto de la música, sino que cierta energía en el músico. Hay un músico vivo actualmente, ya curiosamente ya es hiper olvidado, pero genial, que se llama Brian Ferneyhart, que si tú ves esa partitura dices, adiós, ni siquiera, no voy a mirar ni siquiera el segundo compás. Pero su música se toca, finalmente, y él mismo lo dice. Estas partituras son imposibles, pero si el músico lo intenta, va a salir la música que yo quiero. Y así es, y la música es muy bonita, es muy expresiva también, porque claro, tiene que ver con la composición. Entonces las dificultades técnicas más bien aquí son consecuencia de la composición, que más que la búsqueda de una dificultad per se, o virtuosismo per se. Tiene que ver con la música. O digamos con la obra. La obra se va armando. Yo compongo así. Es un diálogo. Con la música que van haciendo. La música que va surgiendo, yo la analizo, eso me sugiere, me da idea y me va dando el camino. Un poco medio maturana la cosa, es poética la claro, composición. Sí. Se va haciendo a sí misma, es casi autopoética. Oye Isidro, bueno, el Solitario fue como entonces el punto de partida quizás para esta obra también, ¿no es cierto? Por lo que ustedes muestran antes. No. O sea, en relación al violín, y al instrumento violín, yo diría que fue tu punto de partida, digamos, como aproximación al instrumento solo.
Entonces, en ese sentido, pero tengo entendido que este concierto en particular, el punto de partida es el solitario de oboe. Es el solitario de oboe. Ah, ok. No, Era yo una me como refería relectura, a la, digamos. a la interpretación del violín, porque una de las preguntas que yo hacía acá, que en la pauta, era como, ¿cuáles son tus referentes para abordar una obra que es nueva? ¿Cómo lo haces para empezar y abordar una obra que no es como decir, ya, voy a tocar un concierto de Mozart? ¿Otro concierto que te hayan escrito a ti especialmente? No a mí especialmente, pero el de Brenzich, por ejemplo. Pero a ti, digamos, ¿es primera vez? Sí, ya. Sí. No, como referente, o sea, mira, voy a colgarme de lo que dice Alejandro, o sea, yo creo que los referentes van a aparecer, los vas descubriendo en la medida que vas estudiando la música, que te vas metiendo en la música, tú dices, esto en realidad, el referente puede ser hasta Paganini, o Bach, o qué sé yo. Entonces no hay un referente específico, sino que es una técnica que hay que irla como inventando de alguna manera con todos esos referentes, porque la verdad es que uno no inventa nada, o sea, está todo en el aire, entonces es cosa de ir descubriendo un poco cuál es ese impulso que dice Alejandro, esa energía, para ir encontrando una técnica, una forma de hacerlo. Eso me parece súper interesante. Yo he escuchado sobre intérpretes que tienen la idea de que toda música primero ha sido improvisada. O sea, como que ellos parten de la idea de que lo que van a interpretar alguna vez fue una improvisación, cuando alguien lo fue pensando, es parecido, ¿no? A lo que tú planteas. O sea, el proceso del trabajo me refiero. ¿Me entiendes? En el proceso del trabajo de encontrarme con la letra K, por ejemplo, la emblemática letra K, uno dice, bueno, este spiccato, por decirte, no es el spiccato de un concierto de Mozart. Tampoco es un spiccato barroco, es casi otro instrumento. Yo le decía a los colegas que me sugiere como el cimbalón húngaro. Sí. Como una cosa muy percutida, donde el arco se tiene que despegar mucho de la cuerda, porque si no, esos intervalos no alcanzas a hacerlo así. Claro. Como decía algún violinista, en relación, no me acuerdo cuál capricho Paganini, que era, o el preludio en mi mayor de Bach, que es como tocar en una caseta telefónica, ¿no? Como donde hay que moverse muy poco, ¿no? Aquí es otra cosa, es como otro instrumento. Sí. Y eso es un poco como la escritura sugerida a la que tú hacías referencia antes del otro compositor, que decía esta escritura es imposible, pero sin embargo, si el intérprete lo intenta, va saliendo la música que yo quiero, algo parecido, ¿no? Claro. Ahora, no es que sea imposible, parece imposible, hay que estudiar mucho. Hay gente que se fue especializando. Irving Arditi, por ejemplo, claro, fue uno de los que le fue dando benzina a Ferney como que, oye, sí, y ahí empezó a armarse, sobre todo con la cuerda, particularmente con la cuerda, ¿no? Y así van surgiendo nuevas técnicas, y el problema más bien de Ferney fue más bien rítmico, un problema que no vamos a entrar en detalle ahora, como matemático, más que rítmico que de notas. Las notas son difíciles, pero no es nada especial, pero el fenómeno rítmico o sea, hay un quintillo que está subdividido en septillo, tresillo, anidados, todo, entonces suena, para que suene tiene que finalmente salir lo de que estamos hablando, tiene que salir el moto de la energía, que es algo como la prosa. Cuando uno está hablando, tú estás haciendo un ritmo que si tú lo escribes es de una dificultad intocable, y sin embargo tú al hablar lo haces. Porque es absolutamente prosódico. Si yo empiezo a hacer tacataca, con lo que estoy hablando, es un ritmo que es muy difícil de leer. Claro. Viene de ahí un poco. La intencionalidad que uno. Ahora, Isidro, hay una cosa que estaba haciendo en memoria. Nosotros nos conocimos mucho requete antes
Del Solitario 4. Claro, ¿por qué? Porque cuando yo empecé a hacerlo, a inventar en los festivales, los conciertos de música contemporánea, Isidro inmediatamente empezó a aportar, y sobre todo me recuerdo y con mucho cariño y con mucho emoción, por así decirlo, cuando me aparece, oye, tengo estas piezas de Falabella que no se han tocado nunca. Ah, sí, pues el tema con variaciones. El tema con variaciones, que es un tema con 2 variaciones, y se acabó. Sí. Y tú lo estrenaste en el festival de la Católica. Sí, pues. En el Salón de Honor. Claro, Nunca se había tocado. Entonces, de ahí vino también esta relación y este amor, por así decirlo, por meterse en problemas y dar curso a músicas que, claro, están ahí olvidadas y que eran bellísimas. Y de hecho, están las grabaciones y creo que es la única grabación que existe. Son documentales, son documentos. Claro. Oye, y así como metiéndome en la pata de los caballos, a propósito de que la música no significa nada, ¿hay algo que se puede identificar como un color, como una forma, como algo que tenga que ver con nosotros, con nuestra idiosincrasia, con los chilenos, con el ser de aquí, de ninguna parte, o una mezcla rara que nadie puede definir muy bien? ¿Hay algo de eso o no hay nada de eso en las obras tuyas o en esta obra en particular? Yo creo que hay, porque resulta que Rodrigo Torres, otro amigo común, un musicólogo que ha hecho el presente, me dijo, oye, tú no sé si te has dado cuenta, pero tu música es como Chile. Sí, porque tiene muchos contrastes, muchas contradicciones, por así decirlo, en los diferentes momentos. Y es así, es como, no sé, pelado, al día siguiente el calor, la cordillera, yo me meto al mar en Viña y estoy viendo la Aconcagua, claro. El desierto más seco del mundo, es así, telúrica, tiene que ver, me dijo que es muy telúrica, tiene mucha con el movimiento. A mí me fascinan los terremotos, pese a que son más grasos, pero me fascinan particularmente desde niño. ¿En serio? Sí, lo encuentro sensacional que se mueva. Bueno, la cosa es que sí, de alguna manera hay algo, y cuando en el año 82 el Trío Arte me pidió una obra que la llevaron en gira a diferentes partes, en las críticas de los... Dice primera obra que que conocemos de Latinoamérica que no recurre al folclorismo y sin embargo se reconoce como latinoamericano. Mira. Sí, están en las críticas, en Italia, en diferentes partes. Y es cierto, capaz que tengan razón, ahora yo no lo busco, claro, que uno es como es. Claro. O sea, claro, no hay ningún ritmo reconocible de nuestro folclore, digamos. Claro. No, claro. Va por otro lado. Yo una vez lo hice porque me lo pidieron, que era una obra obligada en el concurso de Viña, del Luis Sigal, la obra obligada chilena, que me pidieron que tuviera algo nacional. Bueno, a fuerza le puse una cuestión, parte el piano con las manos apagadas y parte como medio como zapateo de cueca. Yeah. Y eso sería todo. Saludos. El guiño. Cumplido, chao. Las notas vamos por cualquier lado. Oye, Isidro, y en cuanto a la interpretación, ¿qué te ha representado mayor dificultad o mayor gusto, mayor, no sé, placer? O ¿qué sentimientos has encontrado al interpretar esta obra? A ver, bueno, varias cosas. El trabajo mismo ha sido muy entretenido, porque justamente enfrentarse a una obra así, sin ningún referente violinístico, digamos, donde uno tiene que armar eso, es muy bonito, porque es como 2 pasos para adelante y 1 para atrás, digamos. O sea, uno va tomando decisiones. Que a veces 1 para adelante y 3 para atrás. Claro. Yo usaba un lápiz mina bien suavecito así porque yo sabía que al día siguiente lo iba a borrar, ¿me entiendes? Entonces fui llegando como a un destilado de decisiones, que es lo que estoy haciendo ahora, y ese proceso fue muy bonito. Fue muy bonito porque
es una forma de meterse en la obra, digamos. Es como, yo creo que siempre pienso que el trabajo del intérprete, digamos, ese proceso de tomar decisiones es una forma, entre muchas, del análisis de la obra. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Es como ir analizando... Desde las posibilidades que tiene uno como intérprete. Claro. Y ya. Ahora, ¿cuál es la dificultad de un concierto para violín? Es que yo tenía la partitura de la orquesta, pero recién anteayer la empecé a escuchar, digamos. Entonces es un trabajo como en seco, así en relación a lo que es el todo, porque el solitario 4, por ejemplo, violín solo, lo trabajamos y es eso en sí mismo. Entonces, eso es interesante y es complejo también, porque son pocos ensayos para un año de trabajo. Pero es así. Es que no es claro, como esta música es distinta, en el recurso del concierto para solista tradicional, hay muchos elementos que ayudan al solista a estudiar, porque está la armonía, está la tonalidad, claro, o la no tonalidad, pero está la hay cosas que están, de alguna manera están ayudando. Aquí, para Isidro, en realidad era una cosa ignota. O sea, faltaba claro, además la información porque yo no le dije las tomas de decisiones de claro, por qué las maderas empiezan a hacer esto, por qué hacen esto, los otros, por qué no. Yo le mandé incluso, lo decíamos, le mandé la cadenza y después le mandé el concierto. claro. La cadencia se la mandé primero porque es la parte más compleja de todas, pero supuestamente es la más compleja de todas. Pero en realidad, como dice Isidro, lo más complejo es luego juntar el trabajo de solista con orquesta, que no es la manera tradicional de relacionarse. Claro. Además que es una música muy de cámara. Sí. No es así como, no sé, un concierto clásico, digamos, donde está el tutti, el acompañamiento, el solista, es todo como... Siempre está interactuando con distintos miembros de la orquesta. Bueno, algo último que agregar en relación, ¿cómo se imaginan lo que va a resultar? Bueno, Isidro ya algo escuchó. Sí. ¿Qué te pareció? Como para ir cerrando. Yo todavía no la escucho. No, pues sí sé, hoy día va a ser el primer día. Sí, yo la escucho, o sea, claro, pero así en el mundo desde fuera, claro. Sí. Sí. No, bueno, ya que está Alejandro acá, para mí es un honor y un tremendo agradecimiento además que accedió a la petición y es una súper buena oportunidad, no solamente para mí, para la orquesta, de hacer este concierto. Y ojalá que otros lo toquen, que se empiece como a despertar el interés por hacer y rehacer estas músicas que muchas veces quedan ahí olvidadas. Y última vez. Claro. Sí. Ojalá que no sea. Así que eso, quiero que quede grabado este saludo. Ya pues. Bueno. Agradecerles por que hayan accedido a la entrevista y la idea artesanal. La encuentro genial. Y mientras más artesanal, mejor. Porque es natural. Claro, es una conversación. Todo lo demás también es medio todo acartonado. Sí. ¿No? Tiene que ser así. Bueno, Así que esperemos te felicito. ya, pues gracias. Y esperemos que vengan muchos más. Gracias, Natalia.